La ceremonia, la gente comenzó a irse. Guardamos los instrumentos. Salimos despreocupados. Y una enfermera con mascarilla negra vino directo hacia mí y dijo, usted no se puede ir. Hola y bienvenidos a otra entrega aquí de Café con Letras. En esta oportunidad nos acompaña Edwin Madrid. Edwin, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias y muy agradecido estar por primera vez acá. Y nos encanta tenerlo acá. El motivo de este diálogo es esta novela, la novela de mi poesía, de Edwin Madrid. Si no estoy mal, fue publicado en el 2022. Exactamente, sí, sí. Edwin, la primera, hablábamos antes de entrar, ¿no es cierto?, a la grabación del programa. Y me nace la primera pregunta, es hacer su reflexión sobre esta novela. ¿Es novela o es poesía? ¿Cómo empezamos a hablar de esta obra? Bueno, yo creo que es novela y también es poesía, ¿no? Porque la idea del trabajo, en especial de este texto, fue como atravesar todos los géneros literarios, ¿no? Sin embargo, sosteniendo una historia que es atravesada por todos los géneros. Entonces, se empezará con poesía, ¿no? Para después pasar incluso a la crónica, al diario íntimo, al ensayo, ¿no? Entonces, esa siempre fue la idea de trabajar una cosa, pero además que tenga coherencia y que no se rompa en ningún lado, ¿no? La coherencia, hablamos de contar su vida. ¿Es de esto a lo que estamos hablando o es otro tipo de coherencia? Bueno, sí, es decir, yo creo que la literatura es ficción. Y claro, el pretexto es mi vida y el título incluso hace alusión a eso porque dice la novela de mi poesía, ¿no? Entonces, más que mi vida, es contar también la historia de la poesía, cómo ha sido parte de mí, ¿no? Cómo la poesía desde siempre estuvo conmigo y fue atravesando varias etapas, según incluso la misma cronología que yo tengo, ¿no? Es decir, cuál fue mi apego a la poesía cuando era niño, ¿no? Después cuando era joven, etcétera, ¿no? Se va narrando. Le comentaba a Edwin que cuando el libro llegó a mis manos, y esto habla un poco más en desmérito mío que de otra cosa, es que a la poesía usualmente tengo menos herramientas o conocimientos para tal vez apreciarla de mejor manera, pese a que han pasado varios poetas por este espacio, ¿no es cierto? Pero llega a mis manos esta obra y empiezo a ver que entro a la poesía, a la lectura de la poesía de una manera un poco más orgánica, sencilla tal vez, porque claro, está acompañada de una narración que va anclando a las historias. Entonces, claro, esta es una propuesta que a mí me resulta novedosa, tal vez no tengo tan amplia lectura en temas de poesía, pero me resulta novedosa. Entonces la pregunta es, cuando usted pensó en esa propuesta, ¿qué reflexiones hacía? ¿Estaba tomando tal vez un riesgo? Bueno, la idea era de ir a contracorriente de lo que se enseña sobre el concepto de poesía en la escuela, el colegio, incluso hasta la universidad, ¿no? Se cree que la poesía es muy difícil, ¿no? Cuando es un género que ha estado acompañado a la humanidad desde su existencia casi, ¿no? Es decir, por ejemplo, la historia de Ulises en la Odisea es una historia que se lo cuenta en verso, ¿no? Entonces, y ahí no hay el cuestionamiento de si que eso es poesía o es una narración, ¿no es cierto? Entonces, más o menos amparados en ese tipo de poesía, ¿no? Una poesía narrativa, que además siempre yo lo he trabajado, no es la primera vez. Entonces, me permitía hacer no sé si es que es exactamente un experimento, pero sí creo que es un ejercicio en el que te recupera y al mismo tiempo te destruye todos esos conceptos que uno se tiene al respecto de la poesía, ¿no? Porque a mí me parece tan limitado decir esto que se escribe en líneas es poesía, ¿no? Y esto que se escribe en prosa y que no importa que sea una historia chiquita, esto es narrativa, ¿no? Es decir, no sé bajo qué criterio, ¿no es cierto?, la academia mismo se ampara para como poner esos límites. Ahí hay un debate conceptual interesante. Para usted, ¿qué sería entonces poesía cuando lo comparamos a diferencia de narrativa?
No, a mí me parece que la poesía es una forma que está en la vida diaria, ¿no? Okay. Y si esa vida diaria se puede contar como un cuento o como una pequeña historia, pues eso es un poema, ¿no? Digo, hablando en términos de escritura, ¿no? Pero yo creo que un poema también puede ser un gran plato de comida que su madre le sirve en la mesa. Entonces, eso puede ser un poema, ¿no? Es decir, una puesta de sol en el atardecer, por ejemplo, para ver el valle aquí mismo. Ese también puede ser un poema. Es decir, ¿por qué queremos siempre circunscribirnos a un concepto de que esto es literatura, esto es poesía y esto otro no? ¿Sabe que una de las intenciones de este proyecto de Café con Letras es que de manera general la lectura se vaya acercando, la lectura y autores se vayan acercando a las generaciones más jóvenes, ¿no es cierto? Y yo siempre intento recordar libros que creo que pueden ser esa puerta de entrada a estos espacios para las nuevas generaciones. Y así como he recomendado algunas veces algunas puertas de ingreso a los libros, a las narrativas, me parece que este, por ejemplo, es una puerta abierta, ¿no? Es una puerta que da ingreso al mundo de la poesía que creo que van a disfrutar mucho las personas que ven Café con Letra. Dicho esto, Edwin, me centro un poco más ahora en el libro. Como varios autores, aquí hay un motivo, un personaje muy importante y muy transversal, que es la madre, ¿no es cierto? Ah, quisiera que me hable un poco de por qué, o no sería por qué, sino la figura de la madre, ¿qué representa a usted como a nivel poético, ¿no es cierto?, a nivel de autor, y cómo funciona en el libro. Bueno, el libro precisamente toma como pretexto la muerte de mi madre, ¿no? Y yo lo quise de alguna manera pasar el luto de la muerte de mi madre, contando las cosas más importantes de mi vida junto a ella, ¿no? Entonces, cómo mi madre, a pesar de ser una iletrada incluso, ¿no? A pesar de ser una persona humilde, fue para mí siempre la inspiración para la poesía, ¿no? Es decir, yo vi en los actos cotidianos de ella que había mucha poesía, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuento la historia de cuando salimos de aquí de la ciudad para Valle, irnos sí. a vivir en el Valle de los Chillos exactamente. Mi madre, yo aprendí a contemplar cómo era su relación con la naturaleza, incluso con los animales, Habla ¿no? de los animales. Sí, y entonces eso me parecía a mí muy poético, porque por ejemplo mi madre en la huerta que teníamos, ¿no? Y que teníamos sembrados varias cosas como rábanos, lechugas, cebolla, etcétera. Mi madre cuando le regaba, hablaba con las plantas, ¿no? E incluso les acariciaba, ¿no? Y eso viendo desde afuera, a mí me parecía que era una locura, que mi madre estaba demente, ¿no? Pero no era tal. Después yo entendí que esa relación era inspiradora, ¿no? La que ella tenía con la naturaleza y con los animales era inspiradora. Y yo también, a través de la poesía, he querido captar como esa sensibilidad, ¿no? Porque lo que se trata de la poesía es precisamente capturar al lector, ¿no? Vamos al primer corte, les proponemos ver ahora la noticia de la semana y regresamos entonces con Edwin. Si te gustan las historias llenas de romance, de drama, pero te sientes más que todo culpable, te recomiendo esta saga, de culpa mía, culpa tuya, culpa nuestra. Y ahora se suma un nuevo capítulo, culpa vuestra. Detrás de esta exitosa saga está Mercedes Ron, una de las autoras juveniles más populares de los últimos años. Sus historias conquistaron a millones de lectores y también dieron el salto al cine con las películas de culpables. Ahora, Culpa Vuestra ya fue anunciado oficialmente, y a pesar de que todavía no llega a librerías en Ecuador, en redes sociales ya se convirtió en uno de los lanzamientos juveniles más comentados del momento. La historia de Noah y Nick continúa en Culpa Nuestra, donde tuvimos una tragedia, separaciones, emociones fuertes entre las dos personajes, pero terminó con un trágico final, donde Noah quedó embarazada. ¿Pero qué pasará en Culpa Vuestra?
Ahora, en culpa vuestra, la llegada de su hijo Andy cambiará completamente sus vidas. Lo que parecía un nuevo comienzo se llenará otra vez de tensiones, de culpabilidad, de culpas. Mientras Noah intenta adaptarse a su nueva vida, Nick enfrenta de nuevo acusaciones por sus cosas del pasado. ¿Pero qué nos esperará en este nuevo capítulo de Culpa Vuestra? La historia promete volver con drama, emociones intensas y sobre todo con esa relación explosiva que caracterizó toda esta saga y la convirtió en un fenómeno mundial. Así que si eres muy fan de Noah y Nick o no le has dado la oportunidad, creo que es momento de que te sientas culpable por no darle la oportunidad y es momento de hacerlo. Edwin, yo le decía que tengo unos pequeños 3 fragmentos de poesía que nos van a ser como disparadores de conversar un poco sobre lo que va transcurriendo aquí en la novela. Hemos ya hablado de su madre. Hay una parte de la narración en la que usted me parece que cumple 15 años y está yendo al cine y entonces decide rasurarse y va a donde su madre y le dice algo así como, ¿cómo me veo? Y su madre, la respuesta es abrazarle y decirle, cuídate mucho. Y su reflexión es, creo que he pasado a ser hombre y ahora yo tengo que resolver mis problemas. Y ahí usted dice en la narración que hay algo que le quiso decir y no le dijo. Lo que le dijo es, nos vemos después del cine. ¿Nos puede compartir qué recuerdos de ese momento se disparan o eso que no se animó a decirle tal vez ahí, pero que se sugiere en la lectura? Bueno, siempre estamos hablando de una afección, ¿no? Sí. A pesar del pretexto biográfico y la relación, ¿no? Y claro, yo creo que ese texto lo que quiere decir es cuando uno, como hijo, se da cuenta de que ha crecido y se ha convertido en un hombre, ¿no? Y mi madre, sin decirme absolutamente nada, me hizo saber eso, ¿no? Y yo lo que traté de decirle a mi madre es que, no sé, que no debe estar preocupada por mí, ¿no? Que yo ya soy lo suficientemente grande como para cuidarme de los monstruos que me iban a acechar, ¿no? Pero entendí ese amor, esa ternura de mi madre y nada, solamente le dije, bueno, ya volvemos, ¿no? Después del cine. Me quiero quedar un poco en esos momentos que obviamente están, digamos, los pretextos de ficción igual hablan un poco de esa vida seguramente que usted fue experimentando en esas edades más tempranas. Y una de las cosas que me llamaron mucho la atención fue su relación con el fútbol, ¿no? Usted, ¿cómo analiza su relación con el fútbol? Usted, como el protagonista, los motivos que están aquí en la novela, ¿buscaba ser futbolista? ¿No pudo serlo? Cuénteme un poco sobre esa relación. Bueno, yo salgo de un barrio que es muy futbolero, ¿no? Y muy tradicional de acá, ¿no? Y que está al sur de la ciudad, que es Chimbacalle, que es un barrio muy tradicional. Y digo, de ahí ha sido una cantera de buenos futbolistas, sobre todo en la época en la que fui niño, ¿no? Y entonces, para todo niño del barrio era una aspiración, creo yo, a convertirse en un futbolista profesional, ¿no? Teníamos el estadio ahí en Chimbacalle, un equipo en la segunda división. Entonces yo era muy futbolista también en ese sentido, ¿no? Correcto. Y no lo hice mal, porque después incluso llegué a probarme en un equipo profesional y bueno, ahí en el libro cuento esa faceta que tuve que abandonarlo por una lesión, ¿no? Entonces, sin embargo, el fútbol, incluso los intrínculos que tiene la formación como futbolista, lo conozco de cerca, ¿no? Y sé también que cuando los intelectuales hablan de fútbol y nunca han pisado, por ejemplo, el césped de un estadio, lo hacen por otras cosas, pero menos porque saben, ¿no? Porque a mí sí me parece que hay que distanciar lo que es el fútbol y lo que se dice del fútbol, ¿no? El fútbol creo que únicamente es fútbol
cuando uno está sobre la cancha y se juega al fútbol, ¿no? Entonces, eso incluso de olerle al contrario, ¿no? Eso de la velocidad que tiene la pelota dentro de la cancha, eso no se puede adivinar desde las gradas o peor desde la televisión, ¿no? Entonces, el fútbol es una cosa real. Por eso es lo que esos grandes futbolistas nos pueden maravillar, ¿no? Porque parecerían que cuando dan un pase o hacen una jugada que se ve espectacular, es como que tuviesen un radar u ojos en la nuca, incluso para situarse en el espacio en el que están, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es cuando a mí me nació la pasión del fútbol. Como la escritura, solamente escribiéndola se puede sentir esa relación tan así potente y tan pasional con la literatura, ¿no? Finalmente quiero leerle una parte de un poema que se llama Memorial, para hablar lo que esto significa o darle contexto en esta etapa del libro. Soñé que con mi hermano y el resto de la banda asistíamos a mi velorio y nos poníamos a tocar. Todo era jarana y baile. Cuando terminó la ceremonia, la gente comenzó a irse. Guardamos los instrumentos. Salimos despreocupados. Y una enfermera con mascarilla negra vino directo hacia mí y dijo, usted no se puede ir. Usted pone en valor un poco la musicalidad para escribir, imagino, o se pone aquí un poco en valor la musicalidad para escribir, y esa asociación de la música, se dice aquí en la narración, viene también de esos recuerdos de la madre cuando ponía estas músicas en casa y demás. Cuénteme un poco más de estos recuerdos, de estos disparadores, de estos pretextos que tiene la obra. Sí, bueno, primero ese texto es inspirado en una lectura de García Márquez, ¿no? Okay. Y después lo que trata de decir este texto es porque fue escrito además en la pandemia, ¿no? Entonces que la muerte estaba acechando, ¿no? Y entonces yo cuento que estoy muerto, ¿no? Y la imagen de ese poema lo que te trae es que cuando se acerca esta enfermera con la mascarilla negra es la muerte, ¿no? Y me dice, usted no se puede ir porque usted está muerto más o menos, ¿no? Entonces ese es un poema que sale de una lectura que hice de García Márquez. Y después con respecto a la música, desde luego la poesía sobre todo es música, ¿no? Y cuando hago alusión a la música que escuchaba mi madre dentro de la novela de mi poesía, pues trato de recuperar ese sentimiento y ese amor también, y esa musicalidad que embargaba nuestro hogar, ¿no? Que mi madre lo rodeaba también de música. Y eso es una cosa tan importante que a mí también me ha servido como, si se quiere, como una banda sonora cuando construyo los poemas, ¿no? Es decir, yo soy esto, ¿no? Esto que ayudó mi madre, ¿no? Y de esto no me desentiendo. Correcto. Y entonces está en mi literatura. Muy bien. Les presentamos ahora la recomendación de la semana y regresamos con la última parte de la conversación con Edwin. Ahora te doy una recomendación sobre un libro muy interesante que trata sobre estar encerrado en tu casa. 8 años, increíble, ¿verdad? Bueno, la historia es La casa de Bernarda Alba, escrita por Federico García Lorca. Es una historia que narra cómo 5 hijas estuvieron encerradas 8 años guardando luto al segundo difunto esposo de su mamá. Sí, por ello no podían salir de su casa, no podían ir a fiestas, no podían hacer absolutamente nada, pero ahí se pone más tenso. Mientras más las exigía y más las presionaba, más tensiones, más secretos y más frustraciones se podían sentir. Y lo más interesante es cómo está escrito. Eso es lo que te atrapa. Tiene un estilo de escritura totalmente diferente, tipo libreto o drama, y es una de las obras de teatro más importante española. Así que, si quieres algo diferente, este es un libro buenazo. Aparte de eso, no está escrito en prosa. Como digo, es como una obra de teatro.
Y aunque el libro fue escrito hace muchos años, toca temas actuales como la presión y control social en las mujeres, la obsesión en las apariencias y mucho miedo al que dirán. Además, Lorca consigue formarte parte del libro. ¿Cómo? Puedes sentir que eres una de las hijas de Bernarda, asfixiándote y sintiendo la presión de vivir en este encierro en la casa. Como ven, es un libro corto, pero es de esos que cuando terminas te dejan pensando. Además, fue la última obra escrita por Lorca antes de ser asesinado, lo que muchos interpretan como una advertencia sobre la tiranía. Así que si te gustan las historias intensas, llenas de drama y crítica social, La casa de Bernarda Alba es una lectura que vale la pena. Edwin, vamos terminando y me interesa conversar tal vez de la otra faceta que tiene Edwin Madrid, que es la de formador de poetas. Usted ya por varios años imparte, no sé si ya está en otro lugar, pero impartía estos talleres de poesía en la Casa de la Cultura. Creo que va a tener algún otro espacio, según me lo conversaba Jorge Gómez, que le decía. Y entonces, usted es responsable de una generación de poetas que está o ya empezó a salir. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿de dónde nace esta vocación de formador también? Y después también le quiero preguntar sobre estos cambios que usted ve en la poesía de antes y con estos nuevos perfiles. Comencemos con esta vocación de formador. ¿De dónde nace? Sí, bueno, yo elegí esta formación a través de los talleres, ¿no? Pero una formación verdaderamente, ¿no? Es decir, antes de que las universidades tengan sus maestrías en escritura creativa, yo ya dictaba desde hace más de 25 años los talleres de escritura en la Casa de la Cultura que duraban 2 años. Y la idea que siempre tuve en esto es que se convierta precisamente en una escuela, en un espacio para que los jóvenes puedan desarrollar, si tienen esa pasión por la escritura, ¿no? Y se conviertan en poetas, narradores, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, claro, Jorge es uno de mis alumnos que fue invitado, ¿no? Ya les dejaremos el link de la entrevista con Jorge por aquí también, sí. Sí, me parece además un poeta importante de estas nuevas promociones, ¿no es cierto?, que está ahí, que lo pueden hojear porque ha ganado premios, tiene como 2, 3 libros publicados, etcétera, ¿no? Y es una cosa que yo me permití crear, ¿no?, dentro del ámbito de mi trabajo en la Biblioteca Nacional, porque yo soy bibliotecario. Yo trabajaba de bibliotecario en la Biblioteca Nacional y entonces propuse formar estos talleres, ¿no?, como parte de mi trabajo para dar este espacio a los jóvenes, ¿no? Pero con esa intención. Entonces los talleres duraban también ciclos como si fuese una maestría ahora, 2 años, ¿no?, donde los chicos y chicas se formaban como poetas o como narradores, ¿no? Pero esto me viene porque yo creo en esa formación de los talleres, porque yo mismo soy producto de esos talleres, ¿no? Yo asistí al taller de Miguel Donoso Pareja, al taller que abrió aquí en Quito cuando llegó de México, que estaba también dando talleres allá. Después se abre la apertura en el 79 acá, él en el 81, 82, abre este taller en la Casa de la Cultura y también abre un taller en Guayaquil. Y hay una generación que formó Miguel Donoso, ¿no?, donde hay varios compañeros escritores. Entonces yo aprendí el instrumental de Miguel Donoso y su metodología, etcétera. Yo lo desarrollé, claro, ya con el tiempo fui incrementando ciertas cosas mías, ¿no?, con respecto de eso, pero tenía eso, porque además creo que a los jóvenes hay que brindarles esa oportunidad de una manera además gratuita, pero de una manera amorosa, y todo lo bueno que se pueda hacer en esos espacios para brindarles a los jóvenes, ¿no? Así que muy orgulloso de tener varios alumnos que han pasado por mis talleres y que ahora son referentes en las letras, ¿no? Y ellos, bueno, y lo digo por Jorge, que es también un amigo con el que conversamos, son muy agradecidos de ese espacio y siempre lo ponen en valor. Me lleva a la segunda pregunta en esa línea que le decía, y es, me interesa tener su pequeña reflexión sobre esas diferencias que usted ve tal vez entre la poesía de hace algunos años con estas nuevas poesías que están saliendo o que están marcando alguna tendencia, si es que las están marcando.
Sí, me parece que los escritores ahora, los jóvenes, ¿no? Los contemporáneos, pues tienen otras herramientas, ¿no? Y también tienen otra visión del mundo. Todo este desarrollo tecnológico de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Todo esto que no lo teníamos nosotros, ¿no? No teníamos ni siquiera celular, ¿no? Yo empecé a escribir con máquina de escribir, que eso ya parece un objeto prehistórico, ¿no es cierto? Pero ahora, todo este instrumental que manejan los jóvenes les permite ir como más allá, ¿no? Más allá de únicamente la lectura, sino también estar formados, ¿no? Y viendo estas nuevas tecnologías que cada vez se convierten en cosas diferentes, por ejemplo, los podcasts, ¿no? Ahora hay incluso Instagramers, YouTubers, ¿no? Que son dedicados específicamente a la literatura, ¿no? Y a mí me parece que ahí hay un espacio donde los jóvenes deberían darse cuenta que no toda lectura que aparece en las redes o en estos medios tecnológicos son realmente importantes y que sirven para tener un punto de vista crítico, que es lo que debe tener un escritor, ¿no es cierto?, para poder escribir. Y entonces yo sí creo que la lectura, ¿no?, sea en formato digital o sea en el clásico papel, es súper importante para la formación de esos escritores, ¿no? Y me temo mucho de que a veces las nuevas generaciones, digo, los escritores que están formándose con 20 años, etcétera, que nacieron con estas tecnologías, ¿no? Es como que veo que hay un desprecio, no solamente con el libro, sino también con la lectura. Y la única manera de atreverse a escribir es leyendo y leyendo a los clásicos, ¿no? Si tú lees de pe a pa a un clásico, vas a estar mucho mejor armado para escribir, ¿no? Y ya que mencionaba eso, quiero repetir lo que ya dije hace un momento para culminar. Edwin, así como voy a veces encontrando estos libros que me parece que son puertas de entrada a un mundo, reitero que la novela de mi poesía de Edwin Madrid me parece que es esa puerta de entrada al mundo de la poesía para muchos. Muchas gracias, Edwin, por estar aquí. Ha sido un placer. No, para mí no. Y gracias también por haber leído y por las excelentes preguntas que me has puesto, ¿no? Muchas gracias. Y además, véanlo porque es una edición muy bonita, ¿no? Y con ustedes nos vemos en la próxima entrega de Café con Letras. Un abrazo.